Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Gracias a Carlos 1302 que patrocina la reacción, tenemos a Jill con la canción Guren no Yumiya. Es un cover en violín de Linked Horizon. Ataque a los Titanes. Attack on Titan o Shingeki no Kyojin, ¿no? Sería. Así que bueno, pues esta canción, dice Carlos 1302, forma parte pues de lo que hemos dicho, ¿no? Del anime de Ataque a los Titanes que reaccionaron en uno de los especiales de anime de con Linked Horizon. Me acuerdo, fue Sí, brutal. sí. El guitarrista que acompaña a Jill y que está disfrazado de titán es Nemu Raven, guitarrista japonés del grupo musical Hollow Mellow, liderado por la vocalista Iruma Ryoka y donde colabora Jill. Hollow Mellow es un grupo musical tipo Lolita Gótica, sí, más o menos como Arika de Ali Project. Bueno, pues este es el contexto que nos ofrece Carlos 1302. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisaros de las nuevas reacciones y vamos allá. Bueno, madre mía, Jill siempre es espectacular tocando el violín y si encima hace un cover de Ataque a los Titanes, Pues pues ya la adoramos. el pelómetro, bueno, no sé en qué momento ha volado, pero ha volado. Estabas ahí fijo. Yo estaba flipando, así que no podía, lo siento, no podía mirarte, tenía que mirar allí tocando el violín porque ha sido apoteósico. Bueno, pues tiene la épica del original, la agresividad, pues metalera de Jill a la hora de tocar el violín. eh, Tiene esa tensión dramática, ¿no? Del anime. Por supuesto, Jill
enfocando el violín como protagonista absoluto de este cover, como no podía ser de otra manera, aunque lo acompañen el guitarrista y de El fondo, pues guitarrista ahí suenan. Sí, vestido del titán colosal. sí, 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 con... Yo me hubiera vestido de Eren, del titán, pero de Eren, ahí que vaya a repartir. ¿Tú te, Madre mía. te has llegado a ver la serie entera? ¿Has visto el final? Sí, Vale. No, pues es que, sin spoiler, sin spoiler. Qué polémica, ¿no? El final. Bueno, pues bien, en cuanto al violín, a ver, no somos expertos, ¿no? Pero sí vemos que saca todo el repertorio. Sí, a ver, todo lo que va haciendo. ¿Qué controlo yo? Pues el staccato. Eh, Staccato es esos golpes de arco, ¿no? Que no lo deja fluir, sino que va haciendo como golpecitos. Eh, claro, lo que no hace con el dedo, si hace ligados, hace no acordes, porque en violín es complicado, ¿vale? Porque físicamente no está hecho para ser un instrumento armónico, sino que es un instrumento melódico. Pero a mí lo que me sorprende sobre todo es el impecable uso del arco y la limpieza con la que ejecuta con la mano izquierda. Es que todo suena y es muy complicado, ¿no? Porque siempre en el violín que suene tan limpio, tan limpio, tan limpio es súper complicado. Tiene que ser un nivel, sí, pero es que encima está bailando. bueno, que ya, Claro, que todavía aumenta más la dificultad, porque claro, va los haciendo, violinistas, sobre todo en las orquestas, están sentados y están parados tocando la música, pero es que ella, igual que Ayasa, claro, bueno, aunque Jill yo creo que se mueve más que Ayasa. sí, Además que sí, va haciendo así un baile así muy... Y es complicado no perder ahí que te tropiezas y te caes, y menos ahí en el bosque. sí, Si sí, te sale el titán, tienes que salir por, por piernas. se mueve muchísimo. Yo diría que puede competir con Ara Malikian a la hora de moverse tocando Sí, sí. el violín, ¿no? Son dos que si se juntan Molaría, molaría, ¿no? sería tremendo, sí, sí, sí. Bueno, pues, pero eso sí, ella es más limpia tocando que Malikian, que es otro estilo diferente, también es un virtuoso, pero de otro rollo distinto. Am, Cosas que decir también, bueno, en cuanto conforme va avanzando la canción, hace como golpes de arco cortitos, pero contundentes en las frases más rítmicas, más amplio en las melódicas, en plan heroico, y luego, pues, bueno, hay algunos pasajes que son realmente vertiginosos y que, bueno, es impecable. La adaptación que hace a nivel musical, pues, está súper bien enfocada para que su violín brille, ¿no? Así que, bueno, el violín en cuanto a producción está captado con mucha nitidez. Sí. Se nota cada nota, la esfera, em, esfera no, ambiente. Iba a decir atmósfera. La atmósfera, el ambiente, lo capta genial del anime, así que bueno, no le pongo ningún pero. Vamos a darle un poquito para atrás. ¿Y qué Y te ha parecido la guitarra esa sin agujero? ¿Cómo? Al principio ha salido el guitarrista y estaba Sí. tocando una guitarra sin el agujero ahí, la caja de resonancia, ¿eh? Ah, porque es electroacústica, sí, 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 agujeros sí tiene, mira, pero los tiene arriba. ¿Lo ves? Arriba. Estas microperforaciones Ah, vale, vale. en la caja de resonancia. Ya. Sí, 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 sí. Sí, pero que es muy raro verla. Claro, pero te explico porque es una guitarra electroacústica. Entonces, no necesita realmente la caja de resonancia para que suene. Claro, Ya.
esta guitarra sin estar amplificada No sonaría, se oye. se escucha muy mal, ¿vale? Se escucharía a guitarra acústica, pero con una potencia mínima, ¿vale? Ya. Prácticamente como suena una guitarra eléctrica sin enchufar, vamos, que suena. Así que, bueno, es bonita, está hecho, se pueden permitir de hacer de materiales diversos. La parte de atrás suele ser muchas veces de plástico incluso, ¿vale? Entonces, bueno, juegan con los materiales porque no necesita tener esa caja de resonancia y esa madera, digamos, en todo el cuerpo para que haga el efecto de una acústica normal, ¿vale? Ujú. Venga, pues retomamos y seguimos. Buah. Aquí damos nuestros corazones, pero hay que comer también, ¿no? Así que el Está bocata es comiendo un importante. bollicao, eh. Ahí, ahí, sí, totalmente. Pues, bueno, este cover de Jill de Guren no Yumiya es una interpretación, bueno, pues potente, es eso, poderosa, es precisa, con energía y bueno, capaz de capturar toda la esencia de Ataque a los Titanes, utilizando pues como arma el violín, ¿no? No Hubiera tiene, molado que hubiera salido con los
Sí, con el equipo 3D, ¿no? Ya. Pero que, oye, el cosplay de ella está fenomenal. Es lo que te iba a decir, está el traje, vamos, impresionante. No le falta un detalle. Y bueno, en la técnica de Jill, ya sabemos, con su control con el arco, su manera de transmitir el dramatismo del anime, pues bueno, es una versión, un cover, una reinterpretación, como lo queráis llamar, sobresaliente que respeta el original, pero tiene su sello reconocible como en todo lo que participa Jill, así que Sí, genial. la voy a llamar Jill mi casa. Jill mi casa. Totalmente. Así que bueno, amigos, bueno, primero, Carlos, Carlos 1302, gracias por patrocinar la reacción. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join. Lo que veis aparecer por la pantalla, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Por aquí tienes más reacciones y en el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Así que amigos, gracias de corazón. Esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.